Shalom, mis hermanos y amigos que se han dispuesto a escuchar, a sacar este tiempo para escuchar esta parte de la Parashá a la luz del Brit Hadashah. Es algo que tenemos que tener presente. Nosotros estudiamos Parashá a través del espíritu y la vida que hay en la Parashá. ¿Por qué? Porque hemos entendido, hemos comprendido varios puntos muy importantes, los cuales voy a traer ahorita mismo. En Hebreos capítulo 10, versículo 1, dice: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan. Es decir, todo el relato sacrificial que está en Levítico nunca podía llevar al hombre realmente a ser purificado, a que fueran en camino a la perfección. Colosenses también nos lo dice: todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, refiriéndose a la ley, a la Torá. Pero el cuerpo es del Mashiach, Colosenses 2:17. En el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 46, Yeshua dijo: porque si creyeses a Moisés, o sea, si creyeses a la Torá, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Palabras de Yeshua, diciendo que Moisés había escrito de él en la Torá. Sin embargo, como ya sabemos, el nombre de Yeshua, ni siquiera la palabra Mesías, aparece en la Torá. También encontramos en el libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 29, dice: y si vosotros sois del Mesías, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Entonces, al entender que somos parte del pueblo de Abraham, somos simientes, semillas, semen de Abraham, entonces venimos siendo también pueblo de Israel, porque de Abraham viene todo el pueblo de Israel. Además, sabemos que somos israelitas de acuerdo a Romanos capítulo 11, que muy claramente nos dice que nosotros fuimos injertados en el buen olivo. Dice: si las primicias, versículo 16 de Romanos 11, si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas, no todas, ¿ok? Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado, y aquí es donde las traducciones nos hacen ciertas pasaditas malas, y dice: y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado. Reina Valera dice en lugar de ella, pero el original dice entre ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Entonces, somos participantes de la herencia de Abraham, porque venimos de herencia sanguínea o porque hemos sido injertados. Esto nos lleva a nosotros a entender que somos llamados también a obedecer a Moisés, o sea, obedecer la Torá. Pero cuando tenemos presente que la Torá fue dada en sombra, entonces tenemos la opción de seguir bajo esa sombra, estudiándola bajo esa sombra, o acudir a la luz.
¿quién es la luz? Yeshua dijo, yo soy la luz del mundo. Y es lo que nosotros estamos haciendo. También encontramos en Primera de Corintios, mucha atención, capítulo 2, unos textos muy importantes para nosotros poder estudiar Torah a la luz del Brit Hadashah. Para atención a estos textos. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 13. Dice, nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Elohim, para que sepamos lo que Elohim nos ha concedido. Wow. Entre otras cosas, ¿qué nos ha concedido Elohim? Mirar la Torah en la luz, no en la sombra. Eso es vital para que nosotros entendamos que lo que nos pueden enseñar de Torah nuestros hermanos de la casa de Judá es limitado, está en sombra, porque ellos, o algunos de ellos, o un gran grupo de ellos, no aceptaron a la luz, que era ¿quién? Yeshua. Entonces, dice el verso 13 en su segunda parte, voy a leerlo todo. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Vuelvo a leer desde el 12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Elohim, para que sepamos lo que Elohim nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sabiduría de los sabios, sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y enseguida viene la pregunta, ¿qué es lo espiritual? Vamos al libro de Romanos, capítulo 8. Vaya al libro de Romanos, capítulo 8, y mire el versículo 14. Aleluya. Romanos, capítulo 8. Versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Elohim, estos son hijos de Elohim. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, aleluya, por el cual clamamos, Abba, Padre. Entonces, hermanos, hay un texto muy importante donde el apóstol Pablo, Saulo, declara que la Torah es espiritual. Que la Torah, porque la ley es espiritual. Sí, así lo dice la Escritura. Aleluya. Eso lo encontramos en el libro de Romanos, capítulo 7, versículo 14. Dice, porque sabemos que la ley o la Torah es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque sabemos que la Torah es espiritual. Entonces, cuando leemos acomodando lo espiritual a lo espiritual, ¿qué podemos discernir aquí? Que estamos cogiendo el espíritu de la Torah,
y la estamos transportando a nuestro espíritu. A nuestro espíritu. No a nuestra mente. A nuestro espíritu. Si tú no tienes una actividad espiritual con el Ruach HaKodesh, mi hermano, vas a tener un serio problema. Un serio problema. De manera que tengamos presente esto. Estudiamos Torah a la luz del Brit Hadashah. La Torah de esta semana que vamos a estudiar se llama Nitzavim. Significa de pie o estáis de pie. La encontramos en Deuteronomio 29, desde el versículo 9 hasta Deuteronomio 30, versículo 20. Tenemos una lectura muy importante en la Haftará, que es la lectura de los profetas, y encontramos a Isaías 61, versículo 10, hasta Isaías 63, versículo 9. Y vamos a tratar con estos textos de desarrollar lo que el Ruach nos quiera dar en esta hora a través de esta porción, de esta parasha. Ahora, la porción de Devarim, el verso que está en Devarim, busque usted allí ahora mismo, Deuteronomio, capítulo 30, y vamos a leer del versículo 1 al versículo 4. Dice: sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiere arrojado Adonai tu Elohim. Quiero hacer un énfasis aquí, en el primer verso. Sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, ¿cuál? La bendición y la maldición. Es decir, el Abba está diciendo a la nación de Israel allí lo que le va a suceder. Primero van a venir sobre ellos la bendición y después la maldición. O sea, la desobediencia viene después. Y dice: y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiere arrojado Adonai tu Elohim, a causa de las maldiciones, ellos serían arrojados entre todas las naciones. Y te convirtieres a Adonai tu Elohim, y obedecieres a su voz, conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma. Vuelvo y digo, con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Usted entendió? Sí, yo entendí, todo el corazón y toda mi alma. Facilito, ¿no? Vamos a ver los frutos. Entonces Adonai hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte de entre todos los pueblos donde tuviere esparcido Adonai tu Elohim. Importante esto. Te va a recoger. Aleluya. Y volverá a recogerte. Allá hay una promesa hermosa. Verso 4. Aun cuando tus desterrados estuvieren en las partes más lejanas que hay. Mire cómo traduce Reina Valera. Reina Valera traduce debajo del cielo. Aún cuando tus desterrados estuvieren en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá Adonai tu Elohim y de allá te tomará. Vamos a dejar allí especialmente este versículo 4.
hemos aprendido que esta porción de la Escritura ocurre en los últimos días. Hemos declarado que la reunión comenzó en el siglo XX, en pleno siglo XX, culminando en el nacimiento de la nación de Israel en 1948, después de casi 2000 años de exilio. Hemos declarado que la actual reunión de israelitas a Israel, el actual regreso de israelitas y sobre todo de la casa de Judá, de los judíos a Israel, es parte del continuo cumplimiento de Deuteronomio capítulo 30, versículos del 1 al 4 que hemos leído. ¿Por qué continuo? ¿Por qué continuó? Porque con muchas otras profecías, este pasaje tiene un nivel de cumplimiento. Recuerde, toda la Escritura es profecía. Por tanto, puede tener un cumplimiento histórico literal o puede tener un cumplimiento medrásico, o sea, del midrash. ¿Qué quiere decir del midrash? Acuérdese que la palabra que se usa como midrash es casi y que equivalente a revelación. Un midrash es casi una revelación. Puede tener un cumplimiento histórico profético y puede tener un cumplimiento mesiánico. En nuestros días, la mayoría de creyentes son apenas capaces de mostrar referencias específicas al Mesías Yeshua y su obra de redención en la Torá. Muy poco creyente puede mostrar a Yeshua en la Torá. ¿Por qué? Porque ellos no han sido enseñados a estudiar la Escritura temáticamente. Ojo, el análisis temático es la llave para ver figuras del Masías Yeshua y su obra de redención en la Torá. Si usted no conoce, ¿cómo podríamos llamarle? Este instrumento, esta herramienta, este mecanismo de relacionar temáticamente Torah y Brit Hadashah. Ahora, si usted no conoce eso, ¿cómo se sentiría usted si yo le digo en este momento que este pasaje que leímos de Deuteronomio 30, versículos del 1 al 4, de hecho se está refiriendo a la segunda venida de Yeshua? Usted va a decir enseguida, pero por aquí yo no veo ninguna profecía que tenga que ver con la venida de Yeshua. No, yo no veo nada de eso. Aquí está hablando nada más, sí, de recoger al pueblo de Israel y traerlo, pero aquí no está metido Yeshua por ningún lado. Ok, vamos a entrar a analizar esto con mucho cuidado y le pido que ponga mucha atención. ¿Qué palabra describe la acción que Adonai va a ejecutar a favor de la nación de Israel en Devarim, capítulo 30, versículo 4? ¿Cuál es la palabra allí clave? Recoger. Dice recoger, que el Señor te recogerá. ¿Ok? ¿De dónde los recogerá Él? Esta pregunta es importante, pero al mismo tiempo bastante engañosa. Usted inmediatamente asumirá de las naciones donde Él los ha esparcido. ¿Por qué? Porque a primera vista y bajo esta traducción, eso es lo que aparenta decir. Sin embargo, solo basa su respuesta en Devarim 34. Otra vez. ¿De dónde los recogerá el Eterno? Del extremo de los cielos. Del extremo de los cielos. Eso no dice ahí. Del extremo de los cielos.
Yo le voy a responder que sí. El hebreo usa la palabra cielos, no tierra. Ojo, el hebreo usa la palabra cielos, no tierra. ¿Y por qué nosotros tenemos aquí en nuestras traducciones, Reina Valera y otras, tierra, y no tenemos la palabra cielo? Ok, es que algunas traducciones reemplazan la palabra hebrea cielos por tierra. Las traducciones que hacen esto, la versión contemporánea en inglés y la nueva versión internacional, donde declara la tierra más distante debajo de los cielos. En la mente de los traductores, ojo a esto, no tiene sentido que Adonai diga que él recogerá a la dispersa nación de Israel desde los cielos. Los traductores en ese momento que tradujeron tierra en vez de poner cielo, es porque en sus mentes ellos no sabían, no cabía en sus mentes, no estaba la revelación de cómo Adonai iba a recoger a su pueblo desde los cielos. Vamos a mirar Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 14. Yo sé que esto es bastante fuerte, porque lo que estamos haciendo es derribando una serie de enseñanzas y conceptos erróneos que teníamos debido a estos pequeños errores de traducción. Dice, porque si creemos que Yeshua murió y resucitó, así también traerá Elohim con Yeshua a los que durmieron con él. Aquí está hablando de muerte y resurrección al mismo tiempo. Entonces, ellos trataron de arreglar las cosas en la traducción porque no entendían ciertas cosas. El único problema es este. Moisés quería decir lo que dijo y dijo lo que quería decir. Como nosotros vemos, si nosotros sustituimos la palabra tierra por cielo, usted perderá la enseñanza de Moisés sobre una de las más asombrosas y deseadas doctrinas del Brit Hadashah o Nuevo Testamento. Aleluya. Bendito sea el Señor. Ahora, una pregunta. ¿Qué estaría haciendo la gente en los cielos? Algunos de ustedes ya sabrán a dónde nos dirigimos. Pero para aquellos de ustedes que aún no lo saben, se dan cuenta de que esta es una profecía de la segunda venida del Mashiach, cuando los muertos en el Mashiach serán levantados y nosotros los que quedemos seremos transformados. ¿Cómo sé yo que esta es la interpretación correcta? Bueno, vayamos al Evangelio de Mateo. Vamos a ver qué nos dice Mateo y vayámonos preparando. Mateo, capítulo 24. Aleluya. Capítulo 24. Y vaya a buscar el versículo 29. Y vamos a leer del 29 al 31. Dice: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidos. Aquí está hablándonos y describiéndonos una serie de fenómenos naturales. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre
en el cielo. Y entonces lamentarán. Ojo a esta expresión que para usted, casa de Israel, tiene que tener un significado mucho más claro. Entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Nuevamente, entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. ¿Cuáles tribus de la tierra? Las que habían sido esparcidas. Y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará sus ángeles, sus enviados, con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos, ojo, de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Oh, sí, vemos que aquí no dice de la tierra, aquí dice desde un extremo del cielo hasta el otro. Especialmente el versículo 31. ¿Cuál palabra describe la acción que los ángeles juntarán a favor de los justos? Ellos juntarán, escuche, a los escogidos. Y tendríamos que analizar más adelante quiénes son los escogidos. ¿De dónde los juntarán los ángeles? De los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Y aquí no está diciendo la tierra, ¿ok? Sabemos, mire lo siguiente. Moshe profetizó de la segunda venida del Mashiach en Devarim 34. Lo que pasa es que los traductores, como no tenían la revelación allí, metieron cabeza al asunto y dijeron, no, aquí esto no puede ser tierra, no puede ser cielo, tiene que ser tierra. Pero con el análisis temático, nosotros podemos verlo. Ahora sabemos por qué Moisés declara que Adonai recogería a la nación de Israel de los cielos. ¿Por qué? Si usted piensa que es porque Moisés estaba profetizando concerniente a la segunda venida, cuando los muertos en el Mesías serían levantados y aquellos que queden serían transformados, después ambos grupos recogidos en el cielo, entonces usted y yo lo entendimos. ¿Sabe qué es lo asombroso aquí? Que Moisés lo vio y por eso lo escribió. Vamos nuevamente a Devarim 34. Aún cuando tus desterrados estuvieren en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá Yahweh tu Elohim, y de allá te tomará. Ese momento lo está viendo Moisés. Aleluya. Ahora vamos a seguir más adelante porque todavía hay alguna pequeña duda. Ahora sabemos que Moisés declara que Adonai recogería al pueblo de Israel desde los cielos. ¿Por qué? Vamos a mirar esto de una manera más profunda. Miremos este asunto de traducción un poco más cerca. Aquí ya nos juegan una pasada las traducciones y por eso lo vamos a mirar más cerca. Primero, vamos a dar citas directas del Qumran y de la nueva King James de las Escrituras para poder hacer comparaciones. Devarim 34 en el Qumran. Si usted tiene allí a su lado ese libro, puede buscarlo.
dice: si estuvieren tus dispersos en los confines del cielo, de ahí te juntará Hashem, tu Elohim, y de ahí te tomará. Eso está en el Juzmán, traducida, o mejor dicho, interpretada, comentada por Rashi, que es uno de los grandes comentaristas judíos. Entonces vemos que aquí dice, ponga la atención: si estuvieran tus dispersos en los confines del cielo, de ahí te juntará Hashem, tu Elohim, y de ahí te tomará. Pues, pastor, pero ¿por qué estamos viendo esto? Porque como estamos buscando a Yeshua y todo lo relacionado con los acontecimientos de Yeshua, lo estamos buscando en la Torá, entonces tenemos que ver qué es lo que en Devarim 34 nos trata o nos dice Moshe. Lógicamente, teniendo en cuenta que todo lo que está allí, toda la Torá, está escrita en sombra, nos está mostrando sombra. Al ir a la luz del Evangelio, como fuimos ahora a Mateo 24, allí nos dimos cuenta de que realmente a la luz del Brit Hadashah sí dice desde los 4 puntos del cielo. Entonces, este acontecimiento de Devarim 34 en sombra lo vemos más claramente a la luz del Brit Hadashah en el Evangelio de Mateo, versículo 24. Pero vamos a seguir analizando más y más y más. Anteriormente les dijimos que la mayoría de las traducciones inglesas tratan de componer el hebreo, el cual para ellos no tiene sentido, ya que dice que Adonai recogerá a la nación de Israel desde los cielos en lugar de la tierra. Algunas traducciones reemplazan la palabra hebrea cielos por tierra. Por eso es que siempre lo leímos así, y ahora que estamos conociendo que no es desde la tierra sino del cielo, a nosotros eso nos parece raro e imposible. Como un acontecimiento de esta naturaleza se va a gestar en los cielos cuando son figuras humanas que están en la tierra, las esparcidas. En la mente de los traductores no tiene sentido que Adonai diga que él recogerá a la dispersa nación de Israel desde los cielos, ya que el contexto de Devarim 34 es que ellos están esparcidos entre las naciones. Entonces, ellos trataron de arreglar las cosas en la traducción. El único problema es este: Moisés quería decir lo que dijo y dijo lo que quería decir. Eso no hay vuelta de hoja. Ahora, aquí está el Midrash, la revelación. Cuando leemos Devarim 34 en la King James, notamos que era diferente de lo que nos decía el Juzmán. Notemos que esta versión usa la frase debajo del cielo, mientras que el Juzmán usa la frase en los extremos del cielo. ¿Vemos la diferencia? Voy a repetirlo. La versión en inglés usa la frase debajo del cielo, mientras que el Juzmán usa la frase en los extremos del cielo. Esto hace una diferencia y bien grande. Si la traducción es debajo de los cielos, entonces
los argumentos o la revelación que queremos presentar no tiene ningún sentido, porque debajo del cielo está la tierra. Sin embargo, la revelación que Moisés está entregando aquí, o profetizando en la segunda venida de nuestro Mesías y la resurrección, tiene sentido si en efecto lo que Moisés escribió es en los extremos del cielo. Por eso nos estamos tomando este tiempo para aclarar esta expresión. Aleluya. Ahora, los que conocen Hebreos saben que el Guzmán usa allí la expresión exactamente, la palabra hebrea que traduce cielos. Está literalmente traducida sobre el extremo de la orilla del cielo. La palabra hebrea para extremo o orilla es otra. Por tanto, esa frase es sobre el extremo de la orilla de los cielos. Entonces, ¿qué significado tiene esto? Significa que incluso si los traductores de las versiones en inglés mantuvieron la palabra cielos, como está en el hebreo, ellos todavía pensaron que no tenía sentido. Así que cambiaron la frase primordial, o sea, el extremo de la orilla debajo del cielo. Como nosotros podemos ver, en cambio el Guzmán lo tradujo correctamente. Esto es muy importante, mirarlo y compararlo con las diferentes traducciones. Vamos a buscarnos Mateo 24. Mateo 24. Vamos a buscar el versículo del 29 al 31. Usted se preguntará por qué nos estamos deteniendo en esto. Es importante, hermano, porque esto derriba doctrinas, pequeñas palabras que dieron pie a doctrinas que no estaban del todo correctas, pero que ahora, a la luz del Brit Hadashah, sí estamos obligados a poner todas las cosas en su orden. Vamos a mirar Mateo, versículo del 29 al 31. Dice: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Con poder y gran gloria. Aleluya. Entonces, vamos a ir comparando estos textos. Esta venida del Señor con gran gloria, con otras traducciones. Reina Valera dice, voy a leerlo, leímos ahora Mateo 24, y enviará sus ángeles con gran voz, ¿sí? Mateo 24, con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo al otro. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos. Aquí es la palabra clave, la frase.
desde un extremo del cielo hasta el otro. Desde un extremo del cielo hasta el otro. Ahora, vamos a hacer conexiones temáticas entre Devarim 34 y Mateo 24:31. Ok, miremos lo siguiente. Ambos pasajes usan la palabra recoger, juntar. Ambos pasajes usan la misma frase que significa desde un extremo del cielo hasta el otro. Esto es muy importante. Devarim y Mateo. Entonces, aquí podemos ver que Moisés definitivamente profetizó la segunda venida del Mesías y su resurrección. Aleluya. Gracias, Señor, que vamos pudiendo entenderlo más claramente. Ahora, solo como algo aparte, ahora sabemos que el hebreo literalmente declara en sobre el extremo de la orilla de los cielos. Eso tiene que quedar bien claro. Miremos unas cuantas traducciones de este mismo texto en otras Biblias. Por ejemplo, la Nueva Versión Internacional dice debajo de los cielos. Eso está incorrecto. La Biblia, el Mensaje. Hay una Biblia que se llama El Mensaje. Sin importar qué tan lejos ustedes hayan acabado, esa expresión acabado es errónea. Vamos a mirar otra Biblia amplificada, la Biblia amplificada. Dice, en las partes extremas de los cielos. En la parte extrema de los cielos. Correcto. Ellos sí tradujeron correctamente. Vamos a ver otra Biblia. Traducción Nueva Vida. En los extremos de la tierra, eso está erróneo. Estamos mirando las diferentes Biblias, cómo traducen este mismo versículo. Por eso que toda es la palabra de Dios, sí. ¿Cuál es la Biblia perfecta? No hay ninguna, porque la que falló en traducir unas palabras, tradujo otras correctas. Y así pasa con otras Biblias también. Esto nos obliga, para los estudiosos, los que quieren escudriñar, que se vayan ayudando a tener diferentes Biblias para ir llegando lo más cerca posible a lo escrito en el hebreo, en caso del Antiguo Testamento, y en el griego, en caso del Nuevo Testamento. Hay otra Biblia que se llama Versión Estándar en inglés. Mire cómo tradujeron ellos. En la parte más extrema del cielo. Ellos también lo hicieron correctamente. Otra Biblia, Versión Contemporánea en inglés. A los países más lejanos en la tierra. También está erróneo. La Nueva Versión en inglés dice a las partes más lejanas debajo del cielo. Incorrecto. Hay otra Nueva King James. Dice fuera a las más lejanas partes del cielo. También lo hicieron correctamente. Y así, hermanos, vamos encontrando que hay algunas traducciones que sí se atrevieron a escribir lo que Moisés había dicho, y otras que cuando sus traductores no lo entendieron, trataron de componerlo. De pronto la intención pudo ser la mejor. No pudieron entender cómo esto podría sucederse en los cielos,
y quisieron ayudar y por eso pusieron la palabra tierra. De manera que cuando usted esté bajo estos textos es muy importante que usted tenga esta aclaración presente. Ahora, voy a aclarar, voy a entrar aquí en una parte que es muy importante y es sobre el rapto. ¿Por qué las personas judaizantes no entienden el rapto? Yo ya lo he dicho y lo seguiré diciendo, yo personalmente soy un fiel, fervoroso creyente de que sí va a suceder un rapto. Me abro a que lo que se ha enseñado del rapto por allí hay mucho error. Eso es una cosa. Pero eso no anula el hecho de que un rapto va a suceder. Voy a poner un ejemplo. Pedro Pablo existe, pero se dice de Pedro Pablo que es un hombre que anda por el mundo regalando $1 millón con todo el que se encuentra. Que Pedro Pablo, así como hace buenas obras, después que le regaló $1 millón a la persona, coge y los mata. Se dice que Pedro Pablo, si son mujeres, las toma para sí, las embaraza y después mata a las mujeres y se queda con los hijos y los educa como unos verdaderos santos. Mire todo lo que se dice de Pedro Pablo. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Que todo lo que se dijo sobre Pedro Pablo es mentira. Estaba distorsionado. Diferentes formas se hablan de él porque personas que lo conocieron de diferentes puntos de vista. Pero una cosa es cierta, Pedro Pablo sí existió. Que todo lo que se dijo de él no era cierto, es una cosa. Que lo que se dijo de él tendría parte de verdad, pero parte de mentira, es otra cosa. Pero Pedro Pablo sí existió. Usando esta comparación, voy al rapto. Es cierto que se ha hablado muchas cosas sobre el rapto que no son, pero eso no anula el hecho de que va a suceder un rapto. Ahora, ¿cuándo? Ya ese es otro punto. ¿Cómo va a suceder? Eso es otro punto. Pero el hecho de que haya diferencias entre una y otra cosa no lo puede llevar a usted primero a enseñar de que no existe, de que no va a haber. Yo le invito a que primero corrija, estudie las diferentes posiciones que hay del rapto para que usted se convenza que sin duda alguna sí va a suceder y ahora enséñelo de una manera correcta. Pero no se haga un instrumento de Hasatán para enseñar una verdad que no se puede borrar de la escritura simplemente porque a usted se lo enseñaron de forma incorrecta, nunca la entendió, nunca la comprendió y tomó una decisión. Yo mejor digo que esto nunca va a suceder. Entonces, hermano, uno de los temas mal enseñados sobre el rapto es que la llamada iglesia, y hablo con aquellos que ya han entendido, que ya tienen claro qué es la iglesia, quienes conforman la llamada iglesia, esa traducción de palabra griega eclesía, que nos tradujeron como iglesia.
para crear una institución diferente al pueblo del Eterno. Cuando nos metieron esa figura, eclesía, la intención era crear en la imagen y el corazón del creyente una institución diferente, aparte a la nación de Israel, al pueblo del Eterno. Entonces, después que usted tiene claro, cuando usted está leyendo en la Escritura la palabra iglesia, ya usted debe saber a esta hora qué es lo que el Rúa le está enseñando, le está hablando. Hoy yo puedo entender cuando se tradujo eclesía, que allí se está hablando, número uno, de la nación de Israel, incluyendo los 12 tribus, juntamente con los injertados de Romanos 11. Todo ese pueblo que realmente vive en la Torá, cree en la Torá, practica las fiestas y cumple los mandamientos, venga desde los 12 tribus o forme parte de los injertados, pero que obedecen la Torá, allí empezamos y podemos empezar a hablar de eclesía, del pueblo del Señor, o podemos hablar de la nación de Israel en general, injertados como descendientes de sangre. Esto es muy importante que lo tengamos presente para que dejemos de andar con tanta contienda en nuestra mente y en el corazón cuando no, porque hay dice iglesia, pero presta la atención qué es lo que está diciendo, a quienes están incluyendo allí. Entonces, hermanos, lo primero que entendemos, que queremos y tenemos que entender sobre el rapto, es que no va a haber un rapto antes de la gran tribulación. No va a haber un rapto en medio de la tribulación. El pueblo del Señor constituido por la nación de Judá, que estará sobre la tierra cuando el Señor venga, o antes, previo, meses o años, estarán sobre la tierra, y los injertados que han regresado, que estén sobre la tierra, ambos vamos a pasar por este periodo de gran tribulación. No es correcto, no es correcto decir que unos se van a escapar y otros se van a quedar. Ambos van a pasar por este periodo. Después viene el rapto, porque sí viene el rapto, y vamos a ver después, en su momento, por qué viene un rapto. Entonces, esto es importante que lo tengamos, porque el periodo que estamos empezando a vivir, principio de dolores, y después tribulación, y por último gran tribulación, son procesos de purificación, donde cada vez el Señor permite mayores cosas en contra de nosotros para ver dónde está puesta nuestra emuná, nuestra fe. Allí es donde veremos, de acuerdo a los acontecimientos que estén sucediendo para estos tiempos y las necesidades que se estén creando alrededor de nuestra vida diaria, cuál va a ser nuestra posición de hombres y mujeres de Torá, de hombres de fe que aman al Eterno. Allí es donde va a ser realmente probado quiénes son los que dicen ser que son. ¿Quiénes son los que dicen ser que son?
en esos tiempos veremos cómo el Señor va sacando a la luz realmente quién es su pueblo. Entonces, la Escritura nos enseña sobre la reunión de su pueblo con el Señor. Ese es un hecho indiscutible. Hablando del pueblo de Israel y hablando de los injertados, hay un momento de reunión de su pueblo con el Señor. Esto es muy importante. Ahora, vayamos a Devarim, capítulo 31, y vamos a ver los versículos 10 y 11. Devarim 31. Y vayamos a los versículos 10 y 11. Dice: y les mandó Moshe diciendo: al fin de cada 7 años, en el año de la remisión, en la fiesta de los tabernáculos. ¿Qué fiesta es esta? Sukkot. Cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Adonai tu Elohim, en el lugar que él escogiere, leerás esta Torá delante de todo Israel a oídos de ellos. Estamos leyendo Devarim, capítulo 31, versículos 10 y 11. Entonces, allí vemos que en una fiesta de tabernáculos se va a estar leyendo la Torá, muy importante. Como hemos declarado antes, el rey de Israel leía la Torá. En esta fiesta, siempre que se practicaba y el reino estaba organizado, el rey también leía la Torá. Ahora, para que tengamos entendimiento, ¿sabemos cuál será el primer día santo para celebrar cuando Yeshua regrese? ¿Cuál va a ser el primer día cuando Yeshua regrese? La primera fiesta, el primer día santo que se va a celebrar, Sukkot. Sukkot, la fiesta de los tabernáculos, o conocida como la fiesta de las cabañas. Por eso es importante tener un conocimiento lo suficientemente amplio para saber que sí es importante, que no es una fiesta de judíos, que ellos hacen allí una casita allí, no, eso es muy importante. Ellos tienen la sombra de lo que es esa fiesta y nosotros tenemos la luz de lo que es esa fiesta. Cuando Yeshua regrese, ¿cuál papel estará cumpliendo? El papel de rey. El papel de rey de reyes y señor de señores. Ahora, basado en Devarim, capítulo 30, versículos 10 al 11, el hecho de que Yeshua estará regresando como rey, y segundo, el hecho de que Sukkot será el primer día santo que celebremos en el reino por venir, ¿qué estará haciendo el Mesías Yeshua en ese Sukkot? Enseñándonos Torá. Enseñándonos Torá. Ese es el primer objetivo. Yeshua va a poner todas las cosas en el orden que están puestas, pero que nuestras durezas de corazón y nuestras faltas de discernimiento y faltas de relación con el Rúa no nos dejan ver en su orden. Yeshua ya presente nos va a poner todo en su orden. ¿Por qué? Porque la Torá saldrá ¿de dónde? Desde Sion, dice la Escritura. Ahora, para que vayamos entendiendo más, ¿por qué Moshe
pudo ver este día del Señor. Vamos a ir al estudio de la porción que tenemos en la Haftará. Dijimos que estaba en Isaías, capítulo 61. Ahora, vamos a leer Isaías. Es importante que lo leamos para que usted y yo tengamos claridad fresca de lo que estamos estudiando. Isaías 61. Una vez que encuentre el capítulo 61, busque los versículos 10. Dice: en gran manera me gozaré en Adonai, mi alma se alegrará en mi Elohim, porque me envió con vestiduras de salvación. Mire la cobertura que trae, una vestidura, una cobertura de salvación. Me rodeó de manto de justicia, la autoridad de lo que es realmente hacer justicia. Ojo, como a novio me atavió. Aquí está la palabra novio, me atavió. Y como a novia adornada con sus joyas. Porque como la tierra produce su renuevo y como el huerto hace brotar su semilla, así Adonai el Señor hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. Entonces, aquí empezamos a ver la novia, pero por aquí no está la iglesia. Aquí empezamos a ver el novio y la novia, pero aquí todavía no está la iglesia. Ahora, ¿cómo será vestida la nación de Israel? En manto de justicia. ¿Cómo retrata Isaías a la nación de Israel? Como una novia, como a una novia. Ahora, podemos relacionar temáticamente estos dos conceptos a la segunda venida de Yeshua. Los mantos de justicia son las vestiduras dadas a los santos en Apocalipsis, Revelaciones, capítulo 6, versículo 11. Vamos a ir allá, capítulo 6, y vamos al versículo 11. Aleluya. Les recuerdo a todos mis hermanos que todas estas enseñanzas serán puestas en el canal de YouTube de nuestro ministerio y después serán transmitidas a través de nuestra emisora a la finaltrompetaradio.com. Apocalipsis capítulo 6, versículo 11. Dice: y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos. ¿A quién se le dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo? A la congregación de los santos, formadas por la llamada iglesia, no, llamada por el pueblo de Israel, los de sangre que son fieles a la Torá, a las enseñanzas de Yeshua, y también a los injertados. Ambos ya forman un solo pueblo para poder recibir el cumplimiento de esta profecía. Vayamos ahora al capítulo 7. Ahí mismo en Revelaciones, capítulo 7, al versículo 9. Dice: después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas. ¿Quiénes son estos? La casa de Israel,
recogida de entre todas las naciones, el pueblo purificado, Efraín y los injertados de Romanos 11, todos formando un solo pueblo. Aleluya. Vamos ahora al versículo 13, ahí mismo, versículo 13. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo les dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas, o sea, se han purificado y las han emblanquecido. ¿Dónde? En la sangre del Cordero. Por eso es que todos los que están aquí han recibido ya la revelación de Yeshua. Es algo que no podemos olvidar. Ahora vamos al Revelaciones, capítulo 19. Ahí mismo, Revelaciones, vamos ahora al capítulo 19. Y vamos al versículo 7, vamos a buscarlo, 7. Aleluya. Y 8. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Aquí está la novia, vestida de lino fino, pero también leímos en Isaías una novia. Entonces, ¿a quién tenemos aquí? ¿A un novio casándose con dos mujeres? No, es una sola novia, formada por un solo pueblo, que se viene formando desde que el Altísimo entregó la Torá, y desde mucho antes venían muchos justos recibiendo la revelación de Yeshua, murieron con la revelación de Yeshua, y llegamos al Brit Hadashah, a los tiempos de Yeshua. Se revela y empieza a recoger a los descendientes de ese pueblo, y ahora a los llamados de acuerdo a Romanos 11, los injertados, formando un solo pueblo. Esa es la eclesía, esa es la congregación de Adonai. Efesios. Vamos ahora a Efesios. Aleluya. Capítulo 5. Versículos del 22 al 23. Gracias, Padre. Dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como el Masía es la cabeza de la... Mira, aquí pusieron iglesia. Ah, no, esto es otra cosa. No. Cabeza de la asamblea, de la congregación, del pueblo del Señor, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Él se le viene presentando como su Salvador desde el llamado Antiguo Testamento. Aleluya. Entonces, aquí Efesios nos está mostrando cómo el Señor regresará por su novia. Ahora, vayamos a Isaías, capítulo 62. Busque el verso 5. Pues como el joven se desposa con la virgen, se desposarán contigo tus hijos.
Y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo, que dice, el Elohim tuyo. El Elohim tuyo. ¿Con quién está hablando aquí? Con la nación de Israel. Entonces, hermanos, la novia no aparece allá en la iglesia en el Nuevo Testamento, no es un invento de Pablo, que la mente de Pablo, que no es nada de eso. Siempre ha sido y será el pueblo de Elohim. Ahora, ¿quién es el pueblo de Elohim? Ahí es donde tenemos que corregir. ¿Cómo se regocijará Elohim sobre el pueblo de Israel? Como el novio se goza con la novia. El punto aquí es que las doctrinas del Brit Hadashah concerniente a nuestros mantos de justicia y la novia del Mesías tienen su fundamento en el Tanakh. Además, estas doctrinas están asociadas a la segunda venida del Mesías. Todo esto está asociado a la segunda venida del Mesías. En Isaías, capítulo 62, ahí donde estamos, vaya ahora al versículo 10 y 11 y leemos lo siguiente. Pasad por las puertas, barred el camino al pueblo, allanad la calzada, quitad las piedras, alzad pendón a los pueblos. He aquí que Adonai hizo oír hasta lo último de la tierra. Decid a la hija de Sión, he aquí viene tu Salvador, he aquí su recompensa con él y delante de él su obra. He aquí viene tu Salvador. Aquí está hablando de la venida del Mashiach y está hablando también de una recompensa. Ahora, cuando nosotros leemos esto, podemos pensar en algún texto en el Brit Hadashah que nos hable lo mismo. Vayamos a Apocalipsis, capítulo 22, Revelaciones, capítulo 22, aleluya, y miremos el versículo 12. Dice Jesús, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar. Ve aquí también la palabra recompensar a cada uno según sea su obra. Para que no quede duda, dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Ya tenemos que ir a traducciones, cuál es el alfa, cuál es el omega, bueno. Aleluya. Ahora, Revelaciones capítulo 11. Ahí vamos a Revelaciones capítulo 11. Vamos a leer el versículo 18. Revelaciones 11, 18. Ojo lo que va a suceder en esos tiempos. Ojo, oído. Y se airaron las naciones todas. Y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes. Ojo, y de destruir a los que destruyen la tierra. Wow. Pero el versículo 19. Ojo al versículo 19. Y el templo de Elohim fue abierto en el cielo.
y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. ¿De dónde fue que Moisés sacó la imagen del templo y todo lo que está allí? De este templo, de este que está aquí en los cielos. El de la tierra fue profanado 2 veces y va a volver a ser profanado cuando se siente el antimesías, el anticristo. Ese no es el templo eterno donde estaremos llevando sacrificios y alabanzas al Altísimo. No son sacrificios de sangre los que se van a llevar a ese templo. Ahora, ¿cómo está este versículo relacionado temáticamente a Isaías 62, que ya leímos, versículos 10 y 11? Ambos pasajes hablan de Elohim enfrentándose con recompensas y con castigos. Ambos versículos hablan de eso. Ahora, vamos a Isaías 63. Isaías 63. ¿Qué es lo que estamos haciendo? A ver si usted está siguiendo la línea de la enseñanza. Primero estuvimos examinando un versículo en Deuteronomio, donde se le cambió a una palabra que debía ser cielo, se le puso tierra, y que ya nos cambiaba enseguidamente la línea que debíamos seguir. Pero estábamos hablando de cómo Moisés estaba profetizando la segunda venida del Señor y el tiempo de él recoger a sus escogidos. Cómo Moisés vio esto allí. De eso es lo que estamos hablando. Ahora, estamos relacionándolo con la Tará, con Isaías, y cómo Isaías va alineado también a revelaciones y a otros textos. ¿Para qué? ¿Para qué estamos haciendo? Para ver que el mensaje de la Torá es uno solo, que empieza desde el llamado Antiguo Testamento hasta la última palabra del llamado Nuevo Testamento, o Brit Hadashah, que nunca el mensaje ha cambiado, que nunca el Altísimo ha cambiado, que es mentira que hay 2 pactos diferentes, es un solo pacto, que es mentira que hay 2 pueblos, uno llamado Israel y otro la iglesia. Eso es mentira. Hay un solo pueblo formado entre la nación de Israel, que empieza con Abraham hasta el último de los añadidos, de los incrustados, de acuerdo a Romanos 11, injertados. Es un solo pueblo, una sola Torá para todos. Aleluya. Isaías 63, dijimos, versículos del 1 al 3, del 1 al 6, vamos a leerlo. ¿Quién es este que viene de Edom? Ustedes saben quién es Edom, los descendientes de Esaú, ¿ok? Acuérdense eso. De Borsa, de Bosra, con vestidos rojos, este hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder. Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. ¿Por qué es rojo tu vestido y tus ropas como del que ha pisado en lagar? ¿He pisado yo solo el lagar
y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas, porque el día de la venganza está en mi corazón y el año de mis redimidos ha llegado. Miré y no había quien ayudara, y me maravillé que no hubiera quien sustentase. Y me salvó mi brazo y me sostuvo mi ira, y con mi ira hollé los pueblos y los embriagué en mi furor, y derramé en tierra su sangre. Ahora, permítame compartir el comentario del Guzmán concerniente a estos versículos. Su pasaje de cierre describe a Adonai metafóricamente como un guerrero. Es lo que estamos viendo en estos versos, ¿no? Viniendo de una batalla. Sus vestiduras salpicadas con la sangre de Edom, que no son otros sino la descendencia de Esaú, ancestro del Imperio Romano, el cual Roma fue quien ocasionó el actual exilio del pueblo de Israel. Vaya la historia. Como podemos ver, este pasaje habla de Yahweh, de Adonai, como si fuera él un ser humano. ¿Puede usted pensar en un pasaje del Brit Hadashah que relacionado temáticamente nos aporte más sobre esto? Vayamos a Apocalipsis, capítulo 19. Revelaciones, capítulo 19. Vamos a leer de los versos 7 al 21. Acordémonos lo que acabamos de leer en Isaías. Vamos a leer ahora Revelaciones y vamos a ver todas las conexiones que hay entre estos dos pasajes. 7. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque ha llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio, resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Porque el lino fino es, hermano, el lino fino no se compra en ningún almacén aquí en la tierra, ni te lo puede vender ningún maestro de Torá ni pastor. Son tus acciones, las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Elohim. Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Yeshua. Adora a Elohim, porque el testimonio de Yeshua es el espíritu de la profecía. El espíritu de la profecía, espíritu y vida, que está ¿dónde? En la Torá. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchísimas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo.
Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Elohim. ¿Ya va viendo las conexiones? Y los ejércitos celestiales, súmale a los que fueron levantados, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Mira las conexiones. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Elohim Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Elohim, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballo y de sus jinetes, y carne de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de la carne de ellos. Estos textos hablan de el regreso de Yeshua. Este pasaje usa el mismo lenguaje como el de la profecía de Isaías: una vestidura bañada en sangre, guerra en contra de los enemigos de Israel, y pisando el lagar de la ira de Elohim Todopoderoso. ¡Qué asombroso! Como usted puede ver, esto es claramente una profecía mesiánica. Notemos que los comentadores de la Jusman están muy cerca de la verdad cuando ellos interpretan que Adonai está hablando de esto como un hombre. En efecto, Adonai regresa como un hombre en la persona de ¿quién? De Yeshua HaMashiach. Aleluya. Vamos a anotar algunas conexiones aquí. Isaías 63, versos 2 y 6. Gracias, Señor. ¿Usted lo ve aquí? ¿Por qué es rojo su vestido y sus ropas como del que ha pisado en lagar? Adonai es escrito como regresando con una vestidura manchada en sangre. En Isaías. En Revelaciones 19:13, Yeshua regresa con una vestidura teñida en sangre. ¿Ve la conexión? No son dos, es el mismo. En Isaías 63, versículo del 2 a 6, Adonai está escrito como el que pisa el lagar en ira. En Apocalipsis 19, Revelaciones 19, versículos del 15 al 17, Yeshua pisa el lagar de la ira de Elohim Todopoderoso.
Amén, aleluya. En Isaías 63:8 declara que Adonai se convirtió en Salvador. La palabra hebrea traducida Salvador es muy similar a la palabra Mashiach. La palabra Mashiach significa el ungido. Nosotros todos sabemos que Yeshua es el Salvador del mundo. Notemos también que Isaías 63:17 es una oración para que Adonai regrese. Este pasaje entero es una profecía mesiánica de regreso de Yeshua. La Haftará, esta es una profecía mesiánica completa. Aleluya. Los pasajes que citamos ahorita enseñan la divinidad de Yeshua. Muchas de las profecías del Tanaj concerniente a Adonai encuentran su cumplimiento en Yeshua, porque Él es uno en Ejad, unidad, no son dos, con el Padre. Él es el Padre. Aleluya. Esto es un misterio que solamente Adonai puede revelar a quien abre su mente y su corazón. Estuvimos mirando cómo la segunda venida de Yeshua en Revelaciones estaba temáticamente conectada a Isaías 63, mediante las vestiduras bañadas en sangre. Hay dos figuras en la Torá que son las figuras más vivas del Mesías Yeshua: José y Moisés. Las conexiones temáticas y alusiones entre José y el Mesías, Yeshua, son tan abundantes que son un tema en sí mismo. Por ejemplo, notemos cómo la Torá usa la túnica de José 2 veces. Esto es importante, aleluya. Cómo la Torá usa la túnica de José 2 veces como un objeto para identificarlo. ¿Cómo? Ok. La primera vez en Génesis 37. Vaya un momentico allí porque esto es maravilloso. En Génesis 37. Cuando usted lee del versículo 29 al 35. Cuando leemos del versículo 29. Después Rubén volvió a la cisterna y no halló a José dentro y se rasgó los vestidos y volvió a sus hermanos y dijo: el joven no aparece, ¿y yo a dónde iré? Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con sangre y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron, bueno, usted sigue leyendo la historia. Cuando después de teñir la túnica de José en la sangre de la cabra, sus hermanos presentaron la túnica manchada de sangre a Jacob su padre, preguntándole, ¿reconoce si es la túnica de tu hijo o no? Jacob inmediatamente reconoce que la túnica pertenece ¿a quién? A su hijo José. La primera vez que con la túnica reconocen a José. Hay otra oportunidad, otra ocasión. Está en Génesis 39. Vamos ahora a Génesis capítulo 39. Versículos del 7 al 18. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Elohim? Entonces aquí vemos el relato de cómo ella trata de implicar
a José como si José hubiera querido abusar de ella. Cuando la esposa de Putifar usa la túnica, las vestiduras de José para identificarlo falsamente como alguien que trató de forzarla, ¿por qué la Torá lleva nuestra atención a las vestiduras de José? Al usarlas continuamente como un medio para identificarlo. Aleluya. Pensamos que es para ayudarnos a hacer la conexión entre José y el Masías, porque leemos en Revelaciones 19, versículo 13, que cuando el Masías Yeshua regrese, él estará vestido con una ropa teñida en sangre. Es decir, su vestidura va a traer unas señales que nos van a ayudar a identificarlos. En otras palabras, eso que identificó a José ante su padre será lo que identificará a Yeshua ante nosotros: una vestidura teñida en sangre. Ahora, vamos a mirar cómo Devarim 30, nuevamente Deuteronomio 30, aleluya, declara que Adonai regresará y nos recogerá. Ahora sabemos que esta es una profecía de la segunda venida de Yeshua, cuando él regresará. Asombroso, en Devarim. Recuerde que Adonai y Yeshua son el mismo. De esta manera vemos que muchas de las profecías de Adonai en la Torá encuentran su cumplimiento en Yeshua. Hay otras muchas conexiones. Por ejemplo, cuando nosotros leemos Apocalipsis 11, versículos del 15 al 19, especialmente los versículos 18 y 19. Notemos Apocalipsis 11, 18, declara que es tiempo para Adonai de recompensar a su santo y de juzgar a aquellos que destruyen la tierra. El verso siguiente declara que el arca del testimonio podía ser vista. ¿Por qué están estos versículos colocados uno continuo al otro? ¿Qué es lo que está en el arca? Los temas de Revelaciones 11:18 están colocados junto a Revelaciones 11:19, porque la Torá, la cual estaba en el arca, es la base para el juicio y la recompensa. Acuérdense que vamos a ser juzgados de acuerdo a la Torá, porque pecado es infracción a la Torá. Cuando nosotros seamos juzgados por nuestros pecados, ¿de dónde se basará este juicio? Se basará en la Torá, porque pecado es infringir la Torá. Juicio y recompensa de acuerdo a la Torá. La Torá, acuérdese que no ha sido abolida, y ella será la base y la recompensa del castigo. Yo quisiera, y no quisiera al mismo tiempo, mirar el momento en que mis hermanos que han dicho que la Torá es abolida tengan que ser juzgados por la Torá que ellos dijeron que estaba abolida. Bien, mis hermanos, es precioso cuando nosotros, a la luz del Brit Hadashah, podemos tomar el tiempo y examinar
y examinar cómo es que Yeshua se encuentra en todo lo largo de extremo a extremo en la Torá, en los escritos de Moisés. Y no solamente se encuentra lo relacionado a su primera venida, sino incluso relacionado con su retorno. Para el pueblo de Israel, para la nación judía que se encontraba en ese momento, ellos esperaban cumplimiento de profecías. Y las profecías se cumplieron delante de sus ojos, y muchos de ellos, no todos, muchos de ellos no pudieron verlo. Ahora nosotros encontramos desde la Torá, incluyendo también al Brit Hadashah, una serie de profecías referente al retorno de nuestro Mashiach. Y al igual que el pueblo, que la casa de Judá, no podían ver en aquel momento que tenían al Mashiach, hay mucho creyente que ha regresado a la Torá y no puede ver que estamos justo a los últimos días del cumplimiento de las profecías para que el retorno de nuestro Yeshua sea ya tiempo presente delante de nuestros ojos. Razones, podríamos hablar mucho. Dureza de corazón no los deja ver, su terquedad, no son capaces de sacrificar su religión, ni sus costumbres, ni sus ritos, pero sobre todo, yo diría lo más importante, no tienen la dirección del Ruach HaKodesh. ¿Por qué? Porque hoy en día, y este es un tema que voy a tocar en cualquier momento, hoy en día se le llama a la deducción se le llama revelación. Y son dos cosas muy diferentes. Les invito una vez más a que sintonicen nuestra emisora online a la final trompetaradio.com y usted pueda volver a escuchar estos mensajes y todos y muchos más que están allí en nuestra emisora transmitiéndose. Que el Altísimo me las continúe bendiciendo grande, rico y poderosamente. Shalom, shalom, shalom. ¿Te gustó este mensaje? Te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar la campana para estar al tanto de nuevos videos. Síguenos en Instagram @Ministerio Puerta de Salvación y en Twitter @Ministerio MPS. Shalom y bendiciones.